Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Estaba esperando que se conectara alguno más a la sala, pero bueno, estamos con una concurrencia baja hoy. ¿Tienen algún parcial o algo? ¿O es coincidencia nada más? Bien. Chicos, bueno, como siempre, arrancamos con lo último que dejamos, a ver si hay alguna consulta o dudas que no sean primero de índole administrativa, después pasamos si quieren alguna consulta de ese tipo. Del contenido de las últimas clases, algo que quieran repasar, que haya quedado sin entender. Bien, silencio, vamos a dar por sentado de que no, de que está todo entendido. Y de índole administrativa, ¿alguna duda de algo de lo que dijimos en la última clase respecto al parcial recuperatorio? Perfecto. Nada bueno, por ahora. Perfecto. Ni el eco ahí. Bueno, bárbaro. Siendo así, seguimos avanzando entonces en cuanto a contenido. Nos tocaría, siguiendo con el orden del programa, nos tocaría hablar ya de la unidad 9, ¿no? En realidad, la clase pasada habíamos terminado hablando de Fondo de Comercio, que era 7. La unidad 8 era referente a la contabilidad, que un poco la tocamos en la 7, que hablamos de los libros obligatorios, de cómo probar los libros, del sistema de prueba. Así que esto, en principio, ya está dado, no vamos a repasarlo. Y nos tocaría hablar de la unidad 9, que un poco cambia diametralmente el curso de lo que íbamos charlando. Estábamos hablando de las clases pasadas de las personas humanas, jurídicas, y de sus atributos. Y ahora pasamos a hablar de algo que no está relacionado, pero que sí puede estar emparentado en cuanto al ordenamiento jurídico, porque es lo que sigue en el Código Civil y Comercial. Así que volvemos, si quieren, a abrir el código. Ábranlo al Código Civil y Comercial desde la página de Infolev. Y nos vamos a colocar en el artículo 257. Bien. Avísenme cuando estén, así vamos avanzando. Profe. Nos toca entonces hablar, sí. Después se puede acordar de mandar el resumen, por favor. Sí. Les dije, estoy sin computadora, sigo con esta cara de muleto, pero ahí lo que les pensaba mandar, no sé si ustedes si hay un equivalente en económicas a las guías de estudio que tienen los alumnos de Derecho. ¿Las conocen? ¿Sí, no? Si no me responden las preguntas, difícil. La guía de estudio tienen de un libro porque son muy acotadas, son más bien casi telegráficas en cuanto a contenido. Yo le estaba haciendo un compendio de las guías de estudio de los alumnos de Derecho del primer año, segundo año, que son las partes que ustedes están ahora estudiando todas juntas en esta materia. Eso, más los artículos de los códigos civiles y comerciales comentados, considero que va a ser suficiente para que vayan leyendo. Bien, así que eso se los puedo mandar el día de hoy cuando cortemos la clase. Bueno, ahora vamos a hablar de 257 en adelante. Bien, entonces el programa nos puede hablar de hechos y actos jurídicos, definiciones, diferencias y disposiciones del Código Civil y Comercial. Bueno, vamos a comenzar hablando entonces primeramente de lo que es un hecho. Para arrancar, digamos, vamos a advertir que el código no define lo que es un hecho meramente, sino que más bien habla de lo que son los hechos jurídicos. La expresión hecho
está emparentada a cualquier acontecimiento que se pueda dar en el mundo. O sea, tenga o no tenga una consecuencia jurídica. Mientras que el hecho jurídico es aquel acontecimiento que produce una consecuencia que impacta jurídicamente. Por dar algún ejemplo, para que ustedes puedan ir entendiéndolo, yo podría decir, por ejemplo, que un hecho puede ser, supongan, no sé, que el sol sale y que se pone. Digamos, es algo que acontece. ¿Tiene efecto jurídico? No, en principio no, ocurre todos los días y no va a provocar alguna consecuencia más que el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, yo puedo decir un hecho jurídico, puedo mencionar, supongamos, vamos a pensar algo que sea involuntario, como puede ser, supongan, la caída de un rayo, también es un acontecimiento que puede ser de hecho aislado, pero si ese rayo cae, supongan, sobre una casa y provoca la quemadura de electrodomésticos o rotura de alguna parte de sus bienes, eso va a ser un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque va a estar generando una consecuencia, en ese caso, respecto de los bienes. Va a haber una disminución de patrimonio, va a poder potencialmente haber un reclamo de una aseguradora, es decir, no va a ser un hecho aislado, va a ser un hecho que aconteció y generó una consecuencia. Como verán, el 257 no habla de hecho solo, sino arranca hablando de hecho jurídico, y le da una definición. Dice, el hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o de situaciones jurídicas. Es decir, que va a impactar en el sistema. A partir de su acontecimiento, impacta. Un hecho aislado, reitero, es un hecho cualquiera que no produce ninguna consecuencia. ¿Vamos hasta acá? Siguiendo con esta línea de pensamientos, después tenemos que diferenciar dentro de lo que es la teoría del hecho jurídico, hay una cierta clasificación. Los hechos pueden básicamente ser naturales o pueden ser humanos. En este caso, los hechos naturales son aquellos que nacieron sin intervención del hombre o por causas extrañas del hombre. El ejemplo que les daba recién de la caída de un rayo es algo propio. No tiene, digamos, el hombre no interviene en la generación de un rayo. La muerte natural de una persona es el ejemplo más dado por la doctrina para explicar un hecho que puede ser jurídico, pero que también no tiene intervención del hombre. Nosotros nacemos y morimos por una cuestión biológica, entonces esa muerte de la persona, si bien ha sido algo natural, puede llegar a producir o va a producir una consecuencia jurídica, puesto que a partir de que alguien fallece, se generan el nacimiento de los derechos sucesorios. ¿Me van siguiendo? Sí. Si no, díganme si vamos más lento. Sí, sí. Dentro del otro lado, digamos, por contraposición de esta clasificación de hecho natural, vamos a encontrar aquellos que son hechos humanos. Y acá son aquellos en los cuales sí hay intervención humana. Acá el listado puede ser infinito, pero cualquier actividad en la cual hay intervención de la persona. En cualquier actividad que realizamos en el día nosotros. Ahora, ese hecho, vuelvo a repetir, también ese hecho humano puede ser jurídico o no. Yo puedo estar haciendo algo como, no sé, chasquir los dedos, que no va a generar la consecuencia jurídica, pero en definitiva fue un hecho humano. ¿Bien? Pero sí puede ser hecho jurídico, como puede ser contratar, como puede ser, no sé, realizar alguna actividad comercial, como puede ser construir, cualquier actividad que yo genere como hombre que tenga una consecuencia jurídica. Bien, estas son clasificaciones, ¿no? Y dentro de los hechos humanos, también la doctrina suele dividir entre aquellos que han sido voluntarios y los involuntarios. Por ejemplo, un hecho humano involuntario, puedo darles de ejemplo, salgo de acá a dar clases, me subo al auto y tengo un accidente acá en la esquina. Bien, no tuve intención de chocar, pero fue un hecho generado por una persona y que va a tener consecuencias jurídicas, de manera involuntaria. No tuve intención del accidente. Y un hecho jurídico voluntario, bueno, van a ser los hechos que mayor importancia le va a dar el Código Civil Comercial, puesto que son aquellos hechos que han nacido con voluntad por parte del hombre y tienen lo que la doctrina considera necesario para que haya intención,
que es lo que vamos a ver ahora a continuación, que es que hayan nacido con discernimiento, con intención y con una libertad. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Otra doctrina también clasifica a los hechos voluntarios en hechos lícitos o hechos ilícitos. Bien, de acuerdo a que estén amparados o no por la ley. ¿Hasta acá me van siguiendo? El código, como decía, solamente me habla del hecho jurídico. Esta clasificación no la tiene, pero esto es generado por la doctrina. El 258, que es el artículo que decía a continuación, nos habla de un simple acto lícito. Y nos dice, el simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Acá no lo está definiendo el código, pero acá tenemos el hecho, puede tener un subtipo que sería acá en este caso el acto jurídico. El acto jurídico siempre va a ser un hecho humano, va a ser voluntario y va a ser lícito, pero tiene como característica que lo define del simple hecho que el acto jurídico nace con la voluntad de generar una consecuencia. ¿Bien? ¿Me van siguiendo en esto? Profesor, sí, no, pueden en el chat. Profesor, sí. ¿Qué diferencia hay entonces entre un acto y un hecho? El acto es un subtipo del hecho que va a ser siempre humano, va a ser siempre con las características de discernimiento, de la voluntad y de libertad, y va a nacer con la potencialidad, con la intención de generar una consecuencia. ¿Bien? El acto es un subtipo del hecho. Imagínense que, como les decía recién yo, que pueda haber hechos que hayan generado una consecuencia, pero que no haya sido la intención del hombre que lo generó, generar esa consecuencia. Acá, cuando yo hago un acto, deliberadamente tuve la intención de generar una consecuencia jurídica. Lo dice el artículo, el 259, acto jurídico. Dice, el acto jurídico es un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Así que lo que está persiguiendo ese acto es generar una consecuencia jurídica. Bien, acá sí aparece, siguiendo con el articulado, la diferenciación entre actos voluntarios o involuntarios. El acto voluntario, dice, es aquel que fue ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Que no tenga discernimiento quiere decir que la persona que lo está realizando es que está consciente de lo que está realizando. Actúa con conocimiento. Es una facultad inherente a la persona, de que está al tanto de la consecuencia de lo que está haciendo, comprende el significado y el alcance de sus actos. Bien. La intención tiene que ver principalmente con el propósito o la causa que fue tenida en cuenta para realizar el acto. Vamos a ver ahora, cuando estudiemos el artículo que sigue, que la intención puede estar afectada por algunas cuestiones que la limitan. Y por último, la libertad tiene que ver con que esa persona no ha sido coaccionada, que el acto lo termina realizando por su propio imperio, no porque alguien lo forzó a realizarlo. Y que se manifieste por hecho exterior, quiere decir que uno da cuenta de que esa intención que tuvo internamente la pudo llevar hacia el mundo a través de un acto que lo exteriorizó. ¿Lo entienden o voy de vuelta para atrás? Díganme, porque esto por ahí son conceptos nuevos para ustedes y que está bueno que lo lleguen a comprender. Sí, profesor, ¿puedo repetir? Mejor, en mi caso. Bueno. Estábamos entonces hablando, estaba diciendo del acto, que con el acto voluntario es el que fue eso, con discernimiento, intención y libertad. Que sea el discernimiento se demuestra cuando la persona comprende lo que está haciendo.
la intención es que buscó perseguir un resultado al hacer el acto. Y la libertad tiene que ver con que no fue forzado. Cuando yo, estas cuestiones que son del fuero interno, eso tiene que ver con el pensamiento de la persona, para que yo tenga un acto, tengo que darse estas tres cuestiones, y a su vez tengo que materializarlo. Y la forma de materializarlo es mediante un hecho exterior. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Yo digo, quiero vender algo, entonces, pensemos, quiero vender un auto. Entonces, para vender un auto, yo tengo que primero ser consciente de lo que es la operación, tengo que tener la intención de realizar la venta, tengo que no estar forzado a hacerlo, no me esté apuntando con la pistola, y a su vez tengo que terminar de exteriorizarlo mediante la firma de un instrumento, un 08. Bien, entonces son elementos que tienen que estar incluidos para que se dé la existencia de un acto jurídico voluntario. Ahora, puede haber actos que sean involuntarios, y acá en este caso me dice el código, en el 261, 3 supuestos en los cuales puede ser dado. Cuando el acto de quien al momento de realizarlo esté privado de la razón, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años y el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años. Bien, ten en cuenta que estas cuestiones las habíamos visto un poco cuando hablábamos de la capacidad. En estos 3 casos se va a considerar que no hay discernimiento, entonces la persona por estar privada de la capacidad no comprende el alcance del acto. Entonces no va a ser voluntario, sino que por más que sea realizado va a ser involuntario. Profe, ¿cuál es el arte? En el 261 nos pueden dar los 3 incisos, pero reitero, cuando la persona está privada de la razón, cuando es una persona menor de edad que no cumplió los 10 años, o es un acto ilícito, o siendo un acto ilícito, una persona que no cumplió 13 años. Gracias. Es casuística esto, no se preocupen, igual lo pueden, acá mi recomendación es que esto vayan siguiendo un poco con el código, como lo estamos haciendo en la clase de hoy. A continuación el código se encarga de decir, bueno, cómo las personas exteriorizan y cómo manifiestan su voluntad. Yo decía que estos son actos voluntarios. Bueno, para manifestar la voluntad, dice, los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, o por signos inequívocos, o por la ejecución de un hecho material. Entonces ustedes esto lo van a ver cuando veamos ahora la teoría de los contratos y de las obligaciones. Bueno, ¿qué fue lo que la persona quería hacer? Bueno, tiene que ser de manera oral, porque lo manifestó, porque dijo, quiero, mi voluntad es determinada cosa. Por escrito, porque yo firmo un contrato y me obligo, o porque acuerdo en la extensión de los derechos que estoy pactando, o lo que es menos común, por signos inequívocos de cuál es mi intención, o la ejecución de un hecho. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener un acto jurídico, a pesar de no haber celebrado un contrato, pero por ejemplo, si yo recibo una oferta en la cual se me indica que se me encomienda realizar un trabajo, yo por más de que lo haya firmado un contrato, si yo termino cumpliendo ese trabajo, es una exteriorización de que en definitiva he aceptado el encargo que se me dio. Bien, a veces incluso hay actos jurídicos que nacen del silencio. La tolerancia puede resultar un acto voluntario. Bien, si me dice, bueno, si estás en desacuerdo, oponete. Y yo no me opongo, ahí también hay un acto jurídico. O sea, que lo exterioricé mediante el silencio. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Si es muy complejo, me frenan y vamos para atrás. Bien. ¿Qué más tenemos entonces en cuanto al programa? Realmente, el silencio, que yo les decía recién como ejemplo, el silencio tiene una particularidad. Dice el 263. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o a la interrogación, excepto en los casos que haya un deber de despedirse que pueda resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Quiere decir de que el silencio en sí no siempre va a configurar el acto, solo lo va a configurar cuando
se dan estas situaciones. Cuando yo tenía que obligatoriamente irme, por sí o por no, supongan, o manifestar algo, pero algo, o cuando surge un contrato de las prácticas, de que correspondía que yo me pidiera. Bien. Bueno, avancemos un poquito entonces. Volviendo entonces a lo que yo le decía recién, discernimiento, intención y libertad. El discernimiento de una persona puede estar afectado por ciertos vicios. El código lo que se encarga es de desarrollar la teoría de los vicios que afectan a la voluntad. El primero de los vicios que vamos a conocer es el error. Lo tenemos en el 265 y, bueno, lo voy a pasar un poco rápido. Primero explicarles de qué se trata. Y el error consiste en una falsa noción sobre determinado tema o determinado punto. La persona está convencida de una realidad que en realidad no es tal porque está equivocada. Bien, entonces el error va a afectar la voluntad, porque no tuvo la intención de celebrar determinado acto por estar equivocada. Bien, dice el 275. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Ten en cuenta que cuando el código permite excusar, digamos, un acto por existencia de este vicio, tiene que ser un error sobre algo esencial, que no permita la continuación del contrato. En el caso que le decía recién, el ejemplo de la venta de un vehículo, supongan, yo vendí un vehículo pensando que estaba vendiendo una unidad y en realidad vendía otra, confundido. ¿Bien? Por ejemplo tonto. Bien, tiene que ser algo que afecte sustancialmente el acto jurídico. Nos da ejemplos del código de cuando hay un error esencial y dice, el error de hecho es esencial cuando recae sobre la naturaleza del acto, un bien o un hecho diverso o de distinta especie que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida. La calidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o la circunstancia del caso, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresamente, la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fuese determinante para su celebración. ¿Qué está diciendo el código? Bueno, como le decía recién, no cualquier error va a poder anular un hecho, y no cualquier error va a ser excusable. Hay veces que el error no puede ser perdonado porque era una obligación de la parte estar en conocimiento de las circunstancias. Pero cuando el error puede ser excusable, tiene que ver sobre un error en cuanto a bien, o a su calidad, o a las personas con las cuales estoy contratando, o al tipo de acto que estoy celebrando. Bien. Otro de los vicios, entonces el error es el primero de los vicios que estamos estudiando. El dolo es otro de los vicios que ustedes tienen que conocer, y en este caso el dolo se da cuando una persona, por cualquier medio o ardid, busca engañar a otra persona y someterlo a la confusión. Tengan en cuenta que la diferencia, que lo que marcaba recién, el error es algo interno de una persona que fue equivocada por su mero error, por ser tautológico. En el caso del dolo, el error llega porque es inducido por una maquinación o por un ardid. ¿Entienden la diferencia? En el caso del dolo hay un engaño. ¿Bien? La persona fue empujada a cometer ese error. Entonces, al igual que ocurre con el error, un acto no puede ser voluntario si yo fui confundido y no tengo la intención de celebrarlo, sino porque me engañaron. El código también esto lo regula, y seguimos entonces con el ordenamiento, lo tenemos en el 271 y siguientes, y dice, acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa,
cuando el acto no se había realizado sin la reticencia u ocultación. Como ven, un poco es rebuscada la definición, por ahí es bastante jurídica, pero lo que está diciendo con estas palabras que por ahí a ustedes les pueden costar un poco, es engañar, es un engaño sobre la naturaleza de lo que se está realizando. Tengan en cuenta que la consecuencia entonces de esto va a ser de que el acto no solo va a anularlo, va a poder permitir que no sea tenido por válido el acto, sino que a su vez también esto implica que es un delito penal que puede conllevar a una pena. ¿Bien? Una persona puede ir presa por forzar un dolo. Es un delito de estafa. ¿Bien? Pero en este caso, puntualmente respecto a la teoría de los actos, el acto que nació por dolo permite que la persona que fue engañada lo pueda anular. Esto lo dice el artículo 272. Dice, el dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave. Es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. ¿Bien? O sea que, al igual que con el error, que decía que el error tiene que ser significativo, el dolo tiene que haber sido, el engaño, tiene que haber sido sobre una cuestión fundamental del acto. Si fue sobre algo menor, bueno, igualmente no va a poder ser aplicado. Y a su vez, el engaño tiene que haber sido de tal envergadura que haya afectado la voluntad que realizó el acto. También, en el caso de que la persona que fue víctima del dolo, si él también tuvo dolo sobre el otro, o sea, si tuvo dolo de ambas partes, en ese caso no se puede anular el acto. ¿Bien? ¿Van siguiendo hasta acá? Sí, ¿podés dar un Sí. ejemplo que se entienda más? O sea, más de la realidad. Vamos a un ejemplo puntual. Quedo con esto que les decía recién del acto jurídico de la venta de un vehículo, así lo vamos viendo en las diferentes variantes. El error, yo les decía, vendo un vehículo pensando que lo que vendía yo era un vehículo puntual y me equivoqué en el momento de celebrar el contrato y le puse mal la patente y vendí otro auto equivocado, que no es el que yo quería vender. Eso sí es un error. Yo, por una equivocación, cometo un acto jurídico que no era el que quería realizar. En el dolo, vamos a seguir con el ejemplo de venta de un vehículo, vamos al revés. Yo soy el comprador y no el vendedor. ¿Bien? La persona que me está vendiendo el vehículo me dice que me está vendiendo un vehículo con determinadas características, supongan, me dicen, sí, tiene 20.000 kilómetros, nunca joya, nunca taxi, está perfecto, y en realidad, cuando luego avanzo e investigo, en realidad me había mentido porque me había adulterado 40 kilómetros y un auto que tenía 150.000 kilómetros, o la patente no correspondía, le era robado, estaba limado el chasis. Un ejemplo tonto, ¿no? Yo no quería comprar ese auto. Yo quería comprar un vehículo con características determinadas y la persona que me lo vendió me engañó. Me hizo celebrar un acto sobre algo que yo no quería. ¿Me siguen? El error me confundí yo, el dolo me engañaron. Y el último de los vicios que vamos a analizar acá en el código tiene que ver con la violencia. Este quizá es el más fácil de explicar para ustedes, pero no es tan jurídico, lo tenemos en el artículo 276. Dice, fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar o evitar la persona o bienes de la parte de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Recuerden, estamos hablando de la teoría de los actos y la voluntad. O sea, ya le dije recién, no hay voluntad si me equivoco, no hay voluntad si me fuerzan en el engaño, y tampoco hay voluntad si me llevan a la fuerza. ¿Bien? Si yo soy violentado, vamos al caso recién del auto, si en realidad a mí me pusieron una pistola en la cabeza y me dicen, vení, firmá el documento de venta, naturalmente yo no tuve intención de celebrar el acto. El acto después voy a poder anular porque fui forzado. Ahora, ¿qué me dice el articulado? Me da una posibilidad amplia. Me dice que la fuerza tiene que ser irresistible, y que a mí me tiene que estar violentando
de una manera que yo no pueda defenderme. O sea, si la fuerza es menor, no sé, si yo, no sé, me vienen con un cuchillo de plástico a amenazarme y eso no me puede generar ningún daño, bueno, eso por más que violento, no, yo podría decirle que no le doy bolilla y no firmo el documento. Y ser irresistible, no me puedo librar de la fuerza. Y me habla de fuerza o amenaza que me genera un temor cierto de sufrir un mal grave y que va a ser inminente. Una amenaza cierta sobre generarme violencia. Es decir, con la violencia generada o la amenaza de generarme violencia. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, perfecto. Bien, entonces ahí tenemos, en definitiva, la teoría general de los actos voluntarios y de los vicios que afectan a la misma. Entonces, en definitiva, cuando se dan algunos de estos vicios, ese acto que fue celebrado inicialmente, que nació, la consecuencia es que va a poder ser anulado y no tenido por tal. Bien, vamos a ver qué nos deja el programa. Hablamos de error, doble violencia como vicio de voluntad. Bueno, actos jurídicos sería lo que continúa. También, como les dije acá, el programa, una vez más, sigue casi al pie de la letra el Código Civil Comercial. Vamos a pasar ahora al 279 y subsiguientes. Bueno, el acto jurídico está definido en el Código, y el Código nos dice en el 259, ya lo habíamos mencionado recién, pero dijimos, el acto jurídico es el acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato la adquisición de modificación, extinción de relaciones jurídicas. Yo decía recién, es un tipo de hecho. El acto jurídico siempre va a ser un hecho voluntario humano que nació con la intención de generar la consecuencia jurídica. ¿Bien? Entonces, hay elementos que van a ser parte integrativa de los actos jurídicos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. El primero es el objeto. Y dice el artículo 79. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Bien, entonces, ¿qué es en definitiva el objeto? Porque acá me lo está definiendo de manera negativa, me está diciendo qué es lo que no puede ser. El objeto es el hecho o el bien sobre el cual va a recaer el acto jurídico. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo? Lo que me dice en definitiva el código es respecto de solicitud. El acto que yo estoy celebrando tiene que recaer sobre un objeto o sobre un bien que no esté prohibido por la ley, o que no sea contrario a la moral o a las buenas costumbres. Si se diera esa manera, va a haber un objeto que va a ser nulo. ¿Bien? Si no se entiende, me dicen, frenamos, volvemos. Vamos ahora a hablar un poco de la causa del acto jurídico. La causa, que no es lo mismo que esto, es el fin inmediato autorizado, esto dice el artículo 281, es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integra la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente y son esenciales para ambas partes. ¿Qué es entonces la causa? Es la intención, el fin perseguido al momento de celebrar el acto jurídico. Vamos entonces, objeto es lo que estoy buscando en el acto jurídico, el bien sobre el que recae, mientras que la causa es el fin que yo persigo. Volvamos al ejemplo de la venta del vehículo. El objeto en el acto jurídico de la venta del vehículo va a ser la venta del vehículo. Y la causa, vender el vehículo. ¿Se entiende? ¿Vendría a ser como el deseo, la causa, lo que persigo entonces?
con lo que esté Sí, haciendo. la palabra más correcta sería lo que uno persigue, el fin. Bien, el fin que persigo. Eso sería lo más correcto, lo más sencillo para definirlo. Entonces, volviendo entonces a partir de este ejemplo. El objeto de un acto jurídico, de un contrato, por ejemplo, no puede ser un hecho imposible o que esté prohibido por la ley o contrario a la moral o a las buenas costumbres. Vamos a cosas puntuales, si quieren. Los ejemplos siempre sirven para ejemplificar. Yo no podría hacer un contrato a través del cual el objeto del mismo sea la venta y prohibición de marihuana o de cocaína, supongan. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que prohíbe la venta de estupefacientes en Argentina. Entonces, ahí tendría un objeto prohibido. No podría tampoco tener un acto jurídico cuyo fin fuera, supongan, hoy en día en Argentina, tener un cabaret. ¿Por qué? Porque hoy en día es contrario a la moral y las buenas costumbres esa actividad, entonces no sería válido. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? El objeto de un contrato tiene que ser algo que sea lícito. Y la causa, como les dije, es importante para el derecho porque es determinante saber cuál es el fin perseguido. Va a servir la causa al efecto del modo de poder interpretar el contrato. Bien, ¿hasta acá? Profe, Me dice entonces, sí. y si vos haces algo que no se debe, pero haciendo de cuenta que es por una buena causa. A ver, ejemplo. O ponerle, no sabés que no se puede vender algo, pero como vos tenías la finalidad de ponerle a ayudar a otras personas, te lo dejan pasar, como el caso de la caridad. Bien, pero a ver. Pero estaría yo bueno por ahí suponía, poner- profe, Sí, que en otras clases habíamos visto que todas las personas debían conocer la ley, como que debería saber. lo que dijimos era que el desconocimiento de la ley no es excusa para evitar su cumplimiento o las consecuencias que trae. En este caso, volviendo a lo que decía, si me lo queréis emparentar con lo que hablábamos recién del error, eso, digamos, el error, estamos hablando sobre el objeto que estoy celebrando. También puede darse un error sobre el desconocimiento del marco normativo, pero no sería acá por ahí puntualmente lo que hablamos de la teoría del acto jurídico. En este caso, un poco respondiendo a la pregunta que me hacían recién de la ilicitud o ilicitud, el objeto en sí no tiene que ser prohibido o ilícito, más allá de que el fin que uno persiga sea loable o sea bueno. Yo, a ver, no podría hacer algo, contratar, vuelvo al ejemplo que decía recién de la droga, no podría hacer una venta de marihuana por más de que piense que lo que vaya a obtener esa venta lo vaya a donar a la caridad. Para el derecho, ese acto va a ser prohibido, ¿bien? No va a ser ilícito, con la consecuencia que va a ser que va a ser nulo. Igual, esto también, chicos, entiendan de que una cosa es que el acto sea ilícito y la consecuencia que vamos a tener que ver es que no va a ser oponible, no va a tener efectos jurídicos, pero otra cosa es que efectivamente se celebre. La ilicitud del acto no quita que a la práctica haya actos que se realicen. Porque el tráfico de estupefacientes está, por más de que sea prohibido o sea retrasado por ley. Porque quiere decir que no va a tener protección legal, no va a poder ser tomado como válido, pero en definitiva puede existir un hecho ilícito. ¿Me siguen? Sí, pero... Bien, bárbaro. Bueno, siguiendo entonces con el programa y también con en este caso con el código, me dice la forma y la prueba del acto jurídico. La forma tiene que ver con los requisitos para el nacimiento del acto. Bien, vamos a ver que hay determinados actos jurídicos que para nacer o para ser considerados válidos tienen que haberse exteriorizado cumpliendo con determinado rito. Ahora vamos a ver casos puntuales. Dice el artículo 284, libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad,
las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Eso es libertad de forma. Y forma impuesta, el acto que se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ellas exijan la responsabilidad. Entonces, yo le decía recién, acto jurídico, decíamos que es un hecho humano voluntario que es realizado sobre un objeto que sea ilícito, bien, siguiendo un fin, bueno, hasta ahí estamos diciendo lo que es un acto jurídico. Ahora, hay ciertos actos que uno los puede celebrar sin mayor formalidad. Hay otros actos que, en cambio, para tener cumplimiento, requieren de cierto ritualismo. Y volvemos recién al ejemplo del vehículo. Si ustedes quieren en Argentina hacer la venta de un vehículo, no sería admisible de que esa venta se haga de palabra. O sea, nuestro ordenamiento, en este caso, el que está dispuesto por la Dirección Nacional de Registro de Producto Motor, exige que la transferencia de un vehículo se haga con un formulario tipo, que es el formulario 08, ese que una vez lo escucharon nombrar, si uno compró un vehículo. Ese formulario tiene que ser celebrado con la firma certificada ante el personal del registro o ante un escribano público. Entonces, en definitiva, para que ese acto jurídico nazca, tiene que ser hecho con los requisitos que la ley nos marca. Por ejemplo, otro más, para vender un inmueble, uno tiene que necesariamente hacer una escritura pública. ¿Bien? Y para que esa escritura tiene recaudos. Tiene que tener un certificado que diga que no están inhibidos, que el inmueble no tiene embargos, etcétera, etcétera. Si yo lo hago a ese acto sin las formas, lo hago en palabra, no va a ser válido. Ahora, tengan en cuenta lo que me decía el segundo de los artículos que leí, el 285. Si el acto nació con una forma y yo no la cumplí, digamos, yo tenía un recaudo de cumplir de forma y no lo estoy otorgando, se va a considerar definitiva de que las partes se comprometieron a eventualmente otorgarle esa forma. Y acá esto por ahí, que no lo entienden así en la explicación, es el caso de lo que ustedes una vez hayan escuchado como boleto de compraventa. Es decir, saben de qué se trata un boleto de compraventa, pero el boleto de compraventa es un instrumento que se celebra entre dos personas que quieren, entre dos o más personas que quieren celebrar un acto, pero lo hacen de manera anticipada porque no tienen alguna de las formas que es requerido. Fíjense, si uno alguna vez celebró un boleto o conoce al respecto, pero por lo general uno celebra un boleto de compraventa ante la venta de un vehículo o de un inmueble. Y es un acto previo. O sea, como el inmueble tiene que ser vendido en la escribanía, entonces por lo general cuando se pone de acuerdo el vendedor y el comprador, hacen primero un boleto en el cual quedan sujetos a someterse en determinado día a la firma de la escritura. Entonces, la venta formal se va a dar recién cuando uno comparezca a la escribanía y haga la escritura. Pero previamente, sin cumplir con la parte formal, se obligaron a darle esa forma. ¿Se entiende? Bien. En principio, entonces, los actos jurídicos tienen libertad de forma, salvo los que expresamente tienen una forma determinada. 286. Seguimos con forma, Dice, la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Así como recién le decía que los actos jurídicos, por lo general, pueden ser celebrados con libertad de forma, lo cierto es que también va a estar íntimamente ligado la forma elegida a la posibilidad de probar el día de mañana la existencia del acto en sí. ¿Qué pasa? Esto de las palabras se las llevan el viento, esa frase tiene que ver, en este caso yo le digo, bueno, si yo tengo un acto jurídico en el cual estoy realizando un intercambio de bienes o servicios, la ventaja de haber adoptado
una forma escrita, es de que eventualmente voy a tener un documento en el cual va a constar el acto celebrado y yo, ante el desconocimiento de otra parte, voy a poder usarlo como prueba. Es decir, hay un contrato, no fue un acuerdo de palabra. En el acuerdo de palabra yo pongo algo para demostrar que vendí el auto, más allá que no se puede vender de palabra, pero si yo tuviese, supongamos, cualquier otra relación, una venta o una compraventa o un contrato de locación, en el caso del contrato de locación podría ser celebrado de palabra. Pero ¿por qué la gente no lo hace de palabra? Porque luego no tiene forma, en caso de incumplimiento, de exigir. O sea, ¿cuánto hemos fijado? ¿1.000 pesos o 15.000 por mes de alquiler? ¿Era un año o eran 3? Bien, ¿cuál era la obligación a cargo? Para eso es que se utiliza el medio escrito para dejar asentado el alcance de los derechos y para que sea indubitable que hubo una voluntad de las partes en celebrar los actos. Fíjense que la utilización del medio escrito es el más efectivo para que no haya duda de decir que las partes estuvieron de acuerdo. Eso tiene que ver con la utilización de la firma, pero lo vamos a ver en el último de estos artículos. La puesta al pie del documento de la firma, lo que está haciendo es exteriorizar, y acá vuelvo a lo que decía hoy, de que el acto se exterioriza. Yo el acto lo exteriorizo mediante mi trazo que pongo habitualmente, que es mi firma, dando lugar a entender de que estuve de acuerdo en todo lo que estaba arriba del documento. Yo lo firmé, entonces hubo voluntad mía, nadie me obligó, yo tuve esta intención, estaban las cláusulas claras, no tuve error, no tuve dolo, bien, firmé algo con un alcance determinado. ¿Me van siguiendo un poco la idea? Bien, entonces, dentro de los instrumentos que son escritos, tenemos dos grandes vertientes. Yo creo que esto lo había mencionado en alguna de las clases anteriores, pero tenemos instrumentos privados y particulares, dice el 287. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Y esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de palabra y de información. Y después tenemos los instrumentos públicos. Bueno, entonces vamos a empezar a definir cada uno. Si el instrumento fue realizado por las partes, por dos personas normales, digamos, que no tienen ninguna facultad extra, que no dan fe pública, como puede ser un escribano, vamos a tener un instrumento, en principio, que se va a llamar particular. Bien. Este instrumento que es particular, si está firmado por todas las partes, se va a llamar instrumento privado. ¿Van siguiendo entonces? Dos grandes vertientes, instrumentos públicos o particulares. ¿Ejemplo? Y dentro de los particulares, ahí vamos el ejemplo. Y dentro de los particulares pueden ser instrumentos privados o no. Vamos al caso de un instrumento privado. ¿Hacemos un contrato de alquiler? Va a ser por esto, ¿bien? ¿Vamos a un escribano? No vamos a un escribano, lo hacemos entre nosotros. Porque era más barato, dijimos no interviene inmobiliaria. Bueno, lo hacemos por escrito y lo firmamos todos. Ahí tenemos un instrumento que no es público, no es hecho de un instrumento público, es particular y tiene la firma de todos. Es un instrumento privado. Ahora, en vez de juntarnos a celebrar el contrato, lo hacemos a distancia. Yo te mando un correo y te decimos, te propongo alquilar el inmueble en tal fecha, tal fecha. Ok, estoy de acuerdo, me reenvías el correo. Ahí tengo un instrumento que es escrito, pero no tiene firma de partes. Eso es un instrumento particular. ¿Sirve de prueba? Sí, vamos a ver en otras clases que sirve como prueba, pero carece de firma. ¿Bien? ¿Me siguen entonces? El instrumento privado es aquel instrumento que tiene la firma de parte, el particular no tiene la firma de parte. Vamos ahora a la última parte, a repasar entonces la última parte del 287. Acá lo que dice, esta categoría dice, hablando de los particulares, comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquier cosa o cualquier sea el medio empleado,
los registros de la palabra y información. Hoy en día, tengan en cuenta que este código, si bien en 2015 el mundo avanza agigantado en esto, cuando teníamos el código inicialmente de Vélez Sarsfield, que era el código de 1860, solamente podía pensarse como el elemento escrito, porque no había la posibilidad de digitalizar. Hoy en día podemos considerar instrumento particular a cualquier tipo de digitalización, y las posibilidades son infinitas. Hoy en día yo podría tener videos, puedo tener también el uso de medios electrónicos de firma. Incluso, bueno, no sería puntual, pero hoy en día tenemos también la firma digital. Hoy en día los actos voluntarios yo los puedo esterilizar sin poner mi firma, haciendo un clic con mi firma digital. No sé si conocen al respecto, pero si no, algún día lo vamos a hablar en otra clase, pero la firma digital también es una firma válida, considerada. Bien, bueno, entonces, el último de estos artículos en cuanto a formalidad es el 288, que nos habla de la firma. Y dice, la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los documentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubtablemente la autoría e integridad del instrumento. Bueno, entonces, como yo le estaba adelantando recién, si aparece la firma de una persona al pie de un instrumento, lo que está diciendo es que la autoría o la declaración de voluntad es consistente de todo lo que está expresado por arriba. Eso se firma siempre al pie. Bien, todo lo que antecede la firma ha sido una declaración de voluntad del firmante. Acá el código me habla de que puede ser mediante el nombre de la persona o en un signo. Jurídicamente entendemos de que la firma es el trazo habitual que uno utiliza de manera indubitada. Bien. El último de los dos renglones de este artículo me habla de que hoy en día también tenemos la firma digital, que no es la firma oleógrafa, la que fue puesta con la mano, sino que es una firma que fue creada por un medio electrónico. Y lo que me dice que el código la va a considerar como tal, como válida, va a considerar que es una firma, cuando se asegura que es indubtablemente la autoría e integridad del instrumento. Esto no sé si les va a servir o no, pero si yo tengo, por ejemplo, un documento que lo genero en Word y al pie del Word tomo el Paint o cualquier procesador gráfico, hago mi firma habitual y la copio y la pego, eso no se va a considerar para el derecho que está firmado. Eso no es una firma digital. La firma digital, esto que le contaba recién, es aquella que asegura la integridad y la autoría de la persona que la firmó. Actualmente hay autoridades que certifican las firmas y yo tengo que registrarme primeramente, se me da un token con mi firma y hay una serie de claves que solamente yo conozco que se utilizan para firmar el documento y sellarlo con la autoría y la integridad. Eso sí va a ser considerado firma. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien, mal? ¿Más lento, más rápido? Bien. Bien, profe. Bueno. El otro gran universo de instrumentos escritos son los instrumentos públicos. Bien. Acá el código lo mira en el artículo 289. Yo no voy a dar toda la sección entera, voy a contar un poquito más. Primero leemos cuáles son. Dice, son instrumentos públicos, las escrituras públicas y sus copias o testimonios, los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión. El instrumento público es aquel que ha surgido un funcionario al cual el Estado le ha dotado de particular posibilidad de dar fe. Es un instrumento que no nace de particulares, ¿bien? Y tiene la particularidad de que lo que el instrumento público menciona da fe pública.
Con lo cual, la ventaja, digamos, de dejar asentado un acto jurídico en un instrumento público es de que nadie va a poder el día de mañana cuestionar la existencia del mismo. ¿Bien? Por ahí, nadie en principio. Hay una forma que se llama la acción de reducción de falsedad para decir que el funcionario que intervino mintió. Pero en principio, el instrumento da fe y para que sea rechazado hay que hacer una acción que no es fácil hacer. Diferente es un instrumento que es celebrado entre particulares, que ahí sí va a poder ser cuestionado. En el instrumento celebrado entre particulares va a poder ser cuestionada la autoría de las partes y va a poder ser cuestionada la fecha de las partes y va a poder ser cuestionado lo que dice el instrumento en sí. Les pongo ejemplos. En el caso del contrato de alquiler que decía que lo celebramos sin pasar por la escribanía, el día de mañana, supongan que el inquilino deja de pagar y el dueño del inmueble le inicia ejecución. El inquilino podría decir, esta firma no es mía, o sea, yo me la puse, y ahí entonces el dueño del inmueble tendría que ir a iniciar un juicio y hacer una pericia en el marco del juicio, una pericia caligráfica, para demostrar que se trata de la firma. Si yo tengo el acto jurídico realizado en un instrumento público, el otorgante del instrumento público, el escribano o el funcionario que sea, está dando fe pública de quiénes son los que firmaron, entonces va a ser indubitable que la firma pertenece. No hace falta periciarla porque ya es indubitable. Lo mismo en cuanto al momento en que fue puesto. El instrumento público va a surgir en qué momento se puso la firma. Tengan en cuenta que eso se llama fecha cierta y a veces es, desde el aspecto jurídico es importante tenerlo en cuenta. Porque muchas veces las partes que celebran un acto jurídico pueden ser cuestionadas en cuanto al momento que se celebró el acto o pueden incluso querer fraguar el acto y colocarlo antedatado o postdatado. Bien, lo puedo querer hacer figurar como celebrado con anterioridad o con posterioridad. Ustedes me dirán, ¿para qué? Bueno, pensemos que hay una persona que tiene muchas deudas y sus acreedores van a querer darle. Y entonces quieren venir a, no sé, a quitar los bienes. En el momento que viene a quitar los bienes, la persona dice, no, yo ya vendí todo, acá está el contrato, que lo vendí hace 2 años, no es más mío estos bienes. Bueno, si no hay un instrumento público que me pueda asegurar que efectivamente había sido vendido hace 2 años, uno podría pensar que Irma la puso 5 minutos antes y lo hizo para esquivar el accionar de los acreedores. ¿Bien? Entonces, el instrumento público, además de la prueba de la autoría, nos da la prueba de lo que se conoce como la fecha cierta. Bien, entonces esas son las dos grandes formas, las dos grandes ramas que tienen ustedes de formas escriturales, la privada y la pública. Bueno, y lo último que vamos a ver hoy son los vicios de los actos jurídicos y luego un poquito de nulidad. ¿Hasta acá bien? Vamos a avanzar un poquito. Saltamos entonces al 332. Bien, vicios de los actos jurídicos. Vamos al primero de los vicios, la lesión. Artículo 332, lesión. Dice el artículo, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad de debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe existir en el momento de demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si ésta ha sido por el demandado al contar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. Bien, esta teoría de los vicios de actos jurídicos tiene que ver con
actos que fueron celebrados, pero por imperio o por consecuencia de lo que charlábamos al principio de la clase, que está afectada la voluntad de las personas, el mismo está llamado a no tener todos los efectos jurídicos que deberían derivar de él. Entonces, el primero de estos casos es el caso de lo que se conoce como lesión. Jurídicamente, para la teoría de los actos jurídicos, la lesión entonces es cuando una de las partes fue abusada en la celebración del acto. Entonces, pero no es que fue abusada así nomás. Acá nos dice que tiene una de las partes, está hablando de un acto jurídico en el cual hubo más de un contrayente, ¿no? Entonces, una de estas partes, explotando la necesidad de debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtiene por medio de ello una ventaja patrimonial evidente, desproporcionada y sin justificación. Es decir, de que hay un acto que ha sido celebrado que no es conmutativo, no es justo, digamos. No hay una equiparación entre las cosas que concede cada una de las partes que celebran el acto. Pero este acto que fue desproporcionado se llegó a celebrar porque una de las dos partes tomó ventaja de esto. Hizo voluntariamente, dolosamente, se aprovechó de la situación. Y la situación puede haber sido de necesidad, de debilidad psíquica o inexperiencia. Vamos, si quieren, a la casuística, los ejemplos. Una persona que no sabe, no sabe leer y escribir, es abusada de otra que le hace firmar un contrato en el cual la perjudica. Esto que a ustedes parece por ahí algo que no puede pasar, pasa más seguido de lo que ustedes creen. Nosotros acá en el estudio tenemos ya varios casos de personas las cuales han firmado un documento en el cual han sido engañadas y las perjudican. Y supongan, un inmueble, hemos tenido un inmueble que valía $150.000, le hicieron firmar un documento que lo vendía por $10.000, ¿bien? Engañándola, abusando de la falta de conocimiento de la persona. Entonces, jurídicamente, ¿qué puede hacer esta persona? Cuando en algún momento puede ir a demandar y decirle a un juez que yo he sido perjudicada y he vendido un inmueble que en el mercado aparece con un valor mucho más grande de que efectivamente me fue averado. ¿Bien? Vicio de lesión. Esto entonces puede dar en abuso y explotando la necesidad, la debilidad psíquica o la inexperiencia de esta persona. Lo que yo le contaba recién, por ahí inexperiencia. Pero debilidad psíquica puede ser una persona que atraviesa temporariamente un estado que no le permite pensar razonablemente, también es abusada. Por ejemplo, también pasa muchas veces, supongan, una persona en tratamiento médico, no sé, puede ser, supongan quimioterapia, y que luego de la quimioterapia tiene un periodo de 2 o 3 días en los cuales no puede pensar válidamente o tiene duda de pensamiento. Y que en ese lapso, alguien aprovechándose le hace celebrar un acto en el cual sale perjudicada. ¿Bien? ¿Se entiende entonces el concepto de lesión? Mediante abuso de la persona contratante se le genera una desproporción. No hay no es justa las obligaciones y derechos que las partes asumen en el acto jurídico. Vamos a otro de los vicios, la simulación. Lo tenemos en el artículo 333. Dice, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Digo una cosa más, simulación ilícita e ilícita. La simulación ilícita, o que perjudica a un tercero, provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto simulado encubre el otro real, este es plenamente eficaz si concurre los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas. ¿Qué es entonces la simulación? Bien, acá tenemos un acto que nació, que se exteriorizó, pero que en realidad el acto exteriorizado encubre otro acto que es el verdadero. ¿Bien?
las partes están proyectando algo en la apariencia de algo que no tuvo. Entonces, ese sería un caso de simulación. O el acto celebrado tiene cláusulas que no se condicen con la realidad, o tiene fechas que no son ciertas, o es celebrado mediante la utilización de personas que no son las que lo otorgaron. Vamos atrás para adelante. Creo que hace 2 o 3 clases alguien me dijo, ¿esto es el testaferro? Así que yo le preguntaba, bueno, cuando hablábamos de los socios en las personas jurídicas. Bueno, la utilización de testaferro es un ejemplo de simulación. Yo hago una operación jurídica, pero las partes que figuran no son los verdaderos contrayentes. Hago la operación de compra del vehículo que decía, lo compro yo pongo la plata, pero en lugar de ponerlo mi nombre, lo pongo el nombre de otro. Ahí estoy simulando las partes que intervienen. Respecto de la fecha, lo que le decía recién, voy a hacer un instrumento que lo pongo anteatado o posdatado. ¿Por qué? Porque quiero afectar el derecho de un acreedor o porque me sirve la fecha en que lo celebré. O celebro un acto con la apariencia de ser, por ejemplo, un acto gratuito y en realidad era un acto oneroso, o viceversa. Por ejemplo, hacemos contar de que estamos frente a una compra-venta y en realidad fue una donación. O hacemos figurar que fue una donación y era una compra-venta. ¿Me siguen entonces? La particularidad entonces es hacer figurar, yo exteriorizo un acto, pero en realidad internamente hay otro acuerdo. Esta simulación puede ser lícita o puede ser ilícita. Bien, la lícita naturalmente va a estar permitida, mientras que la ilícita puede ser demandada su nulidad. El 335 me dice de cómo puede ser ejercida la simulación. Las partes que se derivan del acto pueden desconocerlo y pueden requerir de que ese acto sea dejado de lado. Esto puede darse entre partes o puede ser reclamado por un tercero. Esto en definitiva se llama la acción de simulación. ¿Cuándo se puede dar un caso de esto? Bueno, también es muy común, vamos a pensar en la simulación ilícita. La simulación ilícita, por lo general la vemos en el derecho cuando una persona quiere sacar bienes de su patrimonio para que esos bienes no sirvan para responder ante el reclamo de los acreedores. Entonces, lo que se busca es figurar de que otra persona lo compró o cambiarle la calidad del acto. Entonces, ¿qué podría darse? De que un acreedor tenga la intención de decir, esta operación que se celebró en realidad no existió y el bien en realidad pertenece a otra persona, o en realidad el bien que figura vendido y nunca se vendió sigue siendo del deudor. ¿Me siguen con el ejemplo o quieren que lo reformule? Claro, enajena a los bienes vendría a ser. Claro, los enajena y los coloca a nombre de otro. Ese sería el caso más común de una simulación ilícita. Entonces, ¿qué ocurre? El acreedor que tiene un crédito insatisfecho, pero que sabía que en definitiva podía ir a apretarlo judicialmente mediante un juicio y cobrar con los bienes, porque los bienes, recuerden, es el patrimonio común de los acreedores, se encuentra que cuando va a buscar el bien, no está más. Entonces, ¿qué puede hacer el acreedor ese? Dice, bueno, yo soy un tercero de este acto, no lo celebré, pero puedo hacer una acción de simulación para demostrar que en definitiva el bien sigue siendo el que lo vendió. Y en ese caso, la operación, el acto jurídico, no tenga efecto, sea nulo. Y si es nulo, lo puedo cobrar yo. ¿Me siguen? Ahora, lo que tiene de particular o de difícil a veces la acción de simulación es que estos pactos que se hacen, más que nada la simulación ilícita, son pactos que son secretos. O sea, no suele dejarse constancia en muchos lados de que hubo una operación destinada a perjudicar al acreedor. Primero porque es ilegal y segundo porque perjudicaría el acto. Entonces, salvo que ustedes tengan la posibilidad de acceder a un contradocumento, que es este contrato celebrado entre ellos, la posibilidad que va a tener el tercero va a ser de demostrarlo a través de presunciones. No va a tener prueba directa, pero sí va a tener elementos que hacen
al convencimiento de un juez. Por ejemplo, a veces vemos que se cuestiona a la clase política porque decimos que tiene testaferro, decimos el jardinero tiene un helicóptero. Bueno, pues una forma de mostrar la simulación, yo digo, miren, esta persona que compró el vehículo que yo vendí, vamos a poner un ejemplo más, de mayor envergadura, vendo mi casa. La persona que me compra la casa es una persona que nunca tuvo ingresos. No puede acreditar patrimonialmente que tenía disponibilidad para comprarlo. Es un inicio. O el momento en que se celebró el acto. Justo 10 días antes de que pierda el juicio, se hizo la venta. Casualidad. Por ejemplo, la vinculación que tiene con el contratante. O sea, vende el inmueble y era su hermano, o era su mejor amigo, o era su cuñado. Etcétera, etcétera. Con una serie de elementos, con uno o varios elementos presuntivos, uno puede pedirle a un juez que diga, este acto que nació y se exteriorizó, no sea válido y sea dejado de lado. ¿Bien? ¿Se entendió entonces la simulación? Y lo último que tenemos para anunciar es el fraude. Dice el artículo 338. Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las denuncias de ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado o empeorar su estado de fortuna. Bien, vamos a ver ahora el artículo 339. Dice el 339, para que esta acción de fraude pueda tener la inoponibilidad, es necesario que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores, que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor, o que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debió conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Este tipo de acto, a diferencia de la simulación, es un acto que se efectiviza, no es simulado, el acto existe, pero se está haciendo a sabiendas de que perjudica la situación del patrimonio de la persona que contrata. Bien, principalmente lo vemos en esta acción, también prevista la ley de concursos y quiebras, en situaciones en las cuales estamos previo a la insolvencia de una persona que luego no va a poder cumplir con el pago de sus créditos. Entonces, esta persona se adelanta, a diferencia de la simulación donde la venta no era tal, sino que se hacía figurar la venta, acá efectivamente se vende. Pero ¿qué ocurre? Se dan estas tres situaciones. Había un crédito impago y la persona que contrata sabía de que estaba el crédito y sabía que el acto era perjudicial y que iba a agravar la situación. ¿Bien? Entonces, en ese caso, cuando el contratante tiene estos elementos de información, se transforma en un contratante de mala fe. ¿Recuerdan este principio que hablábamos en la primera clase de la buena fe, la buena fe? Bueno, acá queda evidenciado que hay mala fe. La persona sabe que mediante su participación en el acto jurídico está agravando la situación del contratante, del deudor. E igualmente lo hace. Si bien el acto nació, tuvo validez, acá puede venir también de vuelta un tercero, un acreedor, y pedir que se anule este acto y, en definitiva, vuelva para atrás la operación, e incluso le da el derecho, la ley, a pedirle una indemnización al que contrató de mala fe. Profesor, por ejemplo, Sí. estoy pensando un ejemplo, celebro, no sé, un contrato de alquiler y pongo como garantía una propiedad que en el momento ese está perfecta, cumple con todo, no es que está puesta, no sé, con bien de familia, o sea, se puede poner como garantía, pero yo en el transcurso vendo esa propiedad y no le aviso nada a la persona con quien celebré el contrato de alquiler y no sé, dejo de pagar y no puede embargar porque esa garantía no tiene, la vendí, por ejemplo. ¿Eso es fraude? Claro.
no sería el fraude en este caso puntual, digamos, sería así otro tipo de un delito sería y sería una disminución de patrimonio. Pero este ejemplo del fraude tiene que ver, vamos a darlo con otro ejemplo. Supongo que yo soy un comerciante y vendo, no sé, cualquier tipo de producto. Vamos a decirlo con los autos, soy vendedor de vehículos. Y yo sé que mi situación es mala y que en corto plazo posiblemente me vayan a pedir la quiebra o vaya a tener que pagar créditos que no pude abonar. Entonces, busco un tercero que me quiera comprar mis bienes y se los vendo, pero se los vendo, supongan, a un menor precio. Entonces, ese tercero que contrata no está simulando la venta, porque él efectivamente está entregando plata y se está llevando el bien. El acto jurídico nació y hasta ahí es válido. Pero por la particularidad de que la operación estaba siendo perjudicial para los demás acreedores, que ven disminuir su posibilidad de cobro porque se disminuyó el patrimonio del vendedor, y porque a su vez el comprador estaba en conocimiento de la situación de problemática, de conflicto de no pago, y porque a su vez sabe que está perjudicando porque está comprando a un mejor precio del que valdría el mercado, esa operación a posteriori es tirada de fraude y es tirada para atrás. Esa es la acción de fraude en este caso, ¿se entiende? Porque hay conocimiento del comprador, entonces acá por una especie de connivencia, podríamos decir, la operación, por más de que nació y fue válida en un momento inicialmente, a posteriori puede ser solicitada que se ha dejado de lado. ¿Se entendió? Tengan en cuenta que estas acciones son todas ejercidas por lo general a priori de que nació. Son hechos que nacen, el acto voluntario jurídico ilícito existió, pero luego en algún punto lo tiran para atrás. Y tengan en cuenta que estas acciones tienen un plazo para ser ejercidas. Esto no lo vamos a ver en la clase de hoy, pero en el derecho tenemos lo que se conoce como la prescripción, y es un plazo determinado para ejercer la acción. Estas acciones que son ejercidas siempre por terceros tienen un tiempo máximo para ir a cuestionarlo, porque el derecho lo que quiere es que haya cierta seguridad jurídica. Yo no puedo ir a decir una operación que fue hecha hace 10 años, esta fue perjudicial para nosotros, que no cobramos, que vos lo dijiste sabiendo. No. Hay un tiempo máximo que lo vamos a ver más adelante, pero por lo general estas acciones están entre 2 y 1 año, que es el tiempo que me permite la ley para ir a quejarme y cuestionar en el marco de un juicio y decir, hubo simulación, hubo fraude o hubo lesión. ¿Bien? ¿Se entendió entonces el tema de hoy? Entonces, acto jurídico, la teoría, digamos, de los mismos, los vicios que pueden hacer y cómo pueden ser afectados. Lo último que me quedaría para comentar, para cierre, estas consecuencias pueden acarrear la nulidad del acto. La nulidad del acto, que puede darse, bueno, cuando uno promueve esta acción, o en otros casos que el derecho específicamente lo establece, es de que un acto que nació, que tuvo un evento, en algún punto deja de tener eficacia. ¿Bien? Es decir, que mediante la declaración de nulidad, ese acto que era válido en un momento, luego fue dejado sin efecto por el derecho. Hay, en principio, dos tipos de nulidades, las nulidades relativas y las nulidades absolutas. Tienen que ver con la intensidad o con el grado de afectación del derecho. Las nulidades absolutas son tan graves que nunca pueden llegar a ser convalidadas. El acto que es nulo absoluto no va a poder nunca ser subsanado. Mientras que la nulidad relativa sí puede ser subsanada por la aceptación y principalmente por el paso del tiempo. Estas nulidades que yo les decía recién, que pueden ser generadas por los vicios de lesión o de fraude o de simulación, si el tiempo pasa y nadie las reclama, en definitiva son confirmadas y el acto dejó de ser nulo, porque ya fue aceptado. ¿Me siguen? Mientras que la nulidad absoluta va a poder ser reclamada en cualquier tiempo que sea debido a su gravedad. Vamos a ver seguramente a lo largo de la materia ejemplos de ambos casos, de nulidades relativas
y de nulidades absolutas. Profe, ¿pero qué significa que quede nulo? Eso, de que el acto nació, pero va a carecer de efecto jurídico. Si yo, por ejemplo, digo, en el caso de la venta, de que fue nulo, que fue anulado, quiere decir que por más de que yo tenga un acto jurídico que dice que se vendió, no va a tener ese efecto y va a estar en el estado anterior. Va a seguir siendo propiedad del vendedor y no va a ser propiedad del comprador. ¿Bien? Gracias. Tiene que ver con la eficacia del acto. El fin, que acá volvemos a los conceptos anteriores, el fin perseguido por el acto, recuerden el concepto de un fin, no va a ser tenido por válido y no va a ser eficaz. ¿Bien? ¿Hasta acá? Yo sé que por ahí son conceptos difíciles a veces de implementar si nunca tuvieron conocimiento del derecho, pero bueno, creo que con este alcance les va a servir a ustedes para lo que viene ahora la materia. Tengan en cuenta que toda la teoría de los actos la vamos a ver mucho ahora de parte de obligaciones y de la parte de contratos. Bien, todos los contratos, en definitiva, que vamos a ver, son actos jurídicos. Es decir, son actos voluntarios destinados a un fin y un objeto lícito. Entonces, esto va a estar aplicado de manera general en cada uno de los contratos que veamos. Bueno, de parte mía, esta bolilla ya la tenemos, así que si no hay dudas o consultas, damos por finalizado. Les voy mandando... Sí. Yo tengo dudas porque empecé a estudiar más o menos y tengo dudas, o sea, ¿nos tenemos que saber bien los artículos de cada uno o, por ejemplo, nos vas a preguntar qué es un acto jurídico y nos vas a dar opciones? Sí, la realidad es que no tiene sentido que ustedes aprendan de memoria el artículo jurídico. Así que eso, no les voy a preguntar en cuanto a números y no les voy a preguntar en cuanto a palabras exactas. Las preguntas van a ser más bien conceptuales y muy pocas van a tener que ver con definiciones concretas. Igual no vamos a poner algo capcioso, que el artículo dice una palabra y las tres opciones van a ser casi iguales, pero cambiándole una palabrita. Claro, más, eso que es tranquilo. Más que Sí. nada entender el concepto, entonces. Sí, más que nada el concepto. Listo. Ejemplo, te doy un ejemplo. Las personas humanas, la concepción de las personas humanas se considera para el Código Civil y Comercial desde el nacimiento, desde la concepción en el seno materno, desde el nacimiento con vida. O sea, un ejemplo de lo que vimos en la primera clase. O sea, Desde la concepción. bueno, no estamos en el examen, pero desde la concepción, sí. Bien la oficina. Pero bueno, más o menos, el ejemplo tonto que le di. O sea, ustedes, un poco repasando lo que ya hemos visto, van a saber así la respuesta. No van a ser complejas. Igualmente, como les dije, la clase anterior al parcial, voy a darles una serie de preguntas, testigo, para que ya cuando vayan a reunir sepan el tenor de cómo va a ser preguntado. Bien. Gracias. Bueno, que tengan un buen fin de semana, nos vemos la próxima. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. hasta luego.